años. Eso fue lo que duré pagando cada Navidad para mi familia. Cada buffet, cada postre, cada botella de vino y cada adorno que colgaba del árbol. Nunca cobré un solo centavo. Nunca pedí que dividieran los gastos. Nunca sugerí que alguien más se encargara de la cena. Lo hacía porque pensaba que era mi lugar. Porque creía que eso era amor. Porque me habían enseñado que una madre da sin esperar nada a cambio. Y yo cumplí. Durante un cuarto de siglo, cumplí. Hasta aquella tarde de noviembre, cuando tomé prestado el teléfono de Antonio para hacer una llamada. Y vi la notificación. Un grupo de WhatsApp. Con un nombre que me heló la sangre. No lo abrí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una trampa. Como si al tocarlo, algo en mí fuera a romperse para siempre. Pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. O tal vez fue el presentimiento. Esa sensación que una madre tiene cuando sabe que algo no está bien, aunque todos finjan que sí. Deslicé el dedo. El grupo se abrió. Y leí el nombre completo. Cada letra era una bofetada. Cada palabra, un escupitajo. Me temblaron las manos. Cerré la aplicación. Devolví el teléfono. Sonreí. Les dije que todo estaba bien. Y esa noche, cuando regresé a mi casa, me desmoroné en el piso de la cocina. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Hasta que el llanto se convirtió en algo más frío, más oscuro, más lúcido. Pasé las siguientes semanas leyendo cada mensaje de ese grupo. Cada broma, cada queja, cada comentario sobre mí. Sobre cómo era una carga. Sobre cómo solo servía para pagar cosas. Sobre cómo estaban cansados de fingir que les importaba. Antonio escribía más que nadie. Mi hijo. El que yo cargué en brazos. El que consolé en cada pesadilla. El que lloró en mi regazo cuando su padre nos dejó. Él era quien más se burlaba. Quien más despreciaba. Renata, su esposa, lo seguía. Emilia, mi hija, no decía mucho, pero tampoco defendía. José reía con emojis. Y había otros. Primos. Sobrinos. Todos en el mismo grupo. Todos riéndose de mí. Todos planeando la Navidad. A mis costillas. Con mi dinero. Sin mi presencia. Porque ese era el plan. Hacer la cena sin invitarme. Usar mis tarjetas de crédito. Y dejarme afuera. Como si yo fuera un cajero automático con patas. Pero no los confronté. No grité. No lloré frente a ellos. Seguí actuando como si nada. Seguí preguntando qué querían para la cena de Navidad. Seguí sonriendo cuando me visitaban. Seguí siendo la madre que ellos conocían. La que daba. La que callaba. La que perdonaba. Pero por dentro, algo había cambiado. Algo que no tiene nombre. Algo que nace cuando te das cuenta de que las personas que más amas son las que más te desprecian. Y decidí que esta Navidad sería diferente. No iba a haber buffet. No iba a haber postres. No iba a haber mi dinero pagando su felicidad fingida. Esta vez, iban a pagar ellos. De otra forma. Contraté a Cristiano, un abogado que me recomendó una amiga del banco. Le conté todo. Le mostré los mensajes. Le expliqué los 25 años de pagos. Las facturas. Los recibos. Los extractos bancarios donde aparecían cargos navideños año tras año. Miles de dólares gastados. Ahorros vaciados. Tarjetas de crédito al límite. Todo por ellos. Cristiano me miró con una mezcla de pena y rabia. Me dijo que lo que me habían hecho tenía nombre. Abuso financiero. Manipulación emocional. Explotación familiar. Me dijo que podía hacer algo al respecto. Algo legal. Algo definitivo. Y yo asentí. Por primera vez en años, sentí que alguien me escuchaba. Que alguien me creía. Que alguien estaba de mi lado. Empecé a juntar pruebas. Capturas de pantalla de cada mensaje del grupo. Grabaciones de conversaciones donde Antonio pedía dinero prestado y nunca devolvía. Correos electrónicos donde Renata me pedía que pagara las vacaciones de sus hijos. Mensajes de Emilia pidiendo que cubriera la colegiatura de los niños. Facturas de restaurantes donde ellos comían y yo pagaba.
recibos de regalos que yo compraba para que ellos los entregaran como si fueran suyos. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. Durante 25 años, yo había sido su fuente de ingresos, su banco personal, su salvavidas económico. Y ellos lo sabían. Lo sabían y lo aprovechaban. Y encima, me despreciaban por ello. Cancelé las tarjetas adicionales. Esas que les había dado para emergencias y que usaban para comprar ropa, electrónicos, cenas caras. Llamé al banco y reporté cada una como perdida. Cambié las contraseñas de mis cuentas. Actualicé mi testamento. Dejé todo clarísimo. Nada para Antonio. Nada para Emilia. Nada para sus cónyuges. 70% de mis bienes irían a instituciones de caridad. 30% a un fondo para mis nietos, que recibirían cuando cumplieran 25 años. Con una condición: que leyeran una carta que yo escribiría. Una carta explicando por qué su abuela tomó esa decisión. Cristiano lo redactó todo. Lo hizo firmar ante notario. Irrevocable. Legal. Perfecto. Y luego preparé la Navidad. Pero no como ellos esperaban. No compré pavó. No encargué postres. No llené el refrigerador. Solo me aseguré de que todos confirmaran asistencia. Antonio me escribió 3 semanas antes. Preguntó si iba a hacer la cena como siempre. Le dije que sí, que todo estaría listo. Renata me llamó para pedir que comprara un vino específico. Le dije que lo haría. Emilia me envió una lista de cosas que los niños querían comer. Le dije que no habría problema. José me preguntó si podía invitar a su hermano. Le dije que claro. Todos creyeron que sería como siempre, que la vieja asquerosa haría su trabajo, que pagaría, que serviría, que después limpiaría, y que al final se iría a dormir sola mientras ellos seguían la fiesta. Pero yo tenía otros planes. Guardé el pendrive en mi bolso. Revisé que tuviera todo: las capturas, los videos, las grabaciones, los documentos, todo lo que necesitaba para que esa noche dejara de ser Carmen, la madre que daba todo, y me convirtiera en Carmen Márquez, la mujer que finalmente dijo basta. Practiqué frente al espejo. Ensayé mi postura, mi tono de voz, mi mirada. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a suplicar. Iba a ser fría, iba a ser precisa, iba a ser la jueza que ellos nunca esperaron que fuera. Porque después de 25 años de silencio, había aprendido algo: que la venganza no se sirve caliente, se sirve helada, con pruebas y con testigos. La noche del 24 de diciembre llegó. Me vestí con mi mejor ropa. Me peiné. Me maquillé. Me vi al espejo y casi no me reconocí. Había algo diferente en mis ojos. Algo duro. Algo que llevaba meses gestándose. Tomé mi bolso. Tomé el pendrive. Y conduje hasta la casa donde siempre hacíamos la cena. La casa que yo había ayudado a pagar. Estacioné afuera. Respiré hondo. Y entré. Recuerdo la primera Navidad que organicé para mi familia. Fue en 1980. Antonio tenía 5 años. Emilia acababa de cumplir 2. Mi esposo había muerto 6 meses antes en un accidente de tránsito. Yo tenía 35 años y el mundo se me había caído encima. Pero era Navidad. Y mis hijos merecían algo bueno. Algo que les hiciera olvidar, aunque fuera por una noche, que su padre ya no estaba. Así que gasté todo lo que tenía ahorrado. Compré un pavó pequeño. Hice puré de papas. Preparé ensalada. Horneé galletas con las formas que encontré en el mercado. No era mucho, pero para ellos fue todo. Antonio me abrazó esa noche y me dijo que era la mejor mamá del mundo. Emilia se durmió en mi regazo con una sonrisa. Y yo pensé que valía la pena. Que todo sacrificio valía la pena si ellos eran felices. Los años pasaron. Yo trabajaba doble turno en la fábrica textil. Llegaba a casa con los dedos adoloridos y la espalda rota. Pero siempre encontraba tiempo para cocinar. Para ayudarles con la tarea. Para estar presente. Cuando Antonio cumplió 15 años, conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches.
Necesitaba pagar su escuela, darle oportunidades que yo nunca tuve. Emilia era más tranquila, menos exigente, pero igual merecía lo mismo. Así que trabajé, y trabajé, y trabajé hasta que mis manos dejaron de parecerse a las de una mujer y se convirtieron en algo áspero, marcado, viejo antes de tiempo. Las navidades se fueron haciendo más grandes. Cuando Antonio entró a la universidad, empezó a traer amigos. Yo cocinaba para 8, 10 personas. Nunca dije que no. Nunca puse límites. Cuando Emilia se comprometió con José, la familia creció más. Entonces eran 15 en la mesa. Luego llegaron los nietos. Y de repente éramos 20, 25, 30 personas cenando en mi casa cada Navidad. Yo pagaba todo. El pavo que ahora costaba más de $100. Los jamones. Las guarniciones. Los postres que encargaba en la pastelería cara porque Renata decía que los míos ya no eran suficientes. Los vinos que Antonio exigía. Las decoraciones que Emilia quería perfectas para sus fotos de redes sociales. Todo salía de mi bolsillo. De mis ahorros. De mis tarjetas de crédito que cada enero amanecían al límite. Pero lo hacía feliz. O eso creía. Veía a mis hijos reír. Veía a mis nietos correr por la casa. Veía a la familia reunida. Y pensaba que ese era mi propósito. Que para eso había trabajado tanto. Para darles esos momentos. Para ser el centro que los mantenía unidos. No importaba que nadie preguntara cómo estaba yo. No importaba que nadie ofreciera ayuda. No importaba que después de la cena, cuando todos se iban, yo me quedara sola recogiendo platos hasta las 3 de la madrugada. Lo importante era que ellos estuvieran bien. Que ellos fueran felices. Aunque yo me estuviera muriendo por dentro. Los primeros signos de desprecio fueron sutiles. Tan sutiles que los ignoré. Antonio dejó de llamarme mamá y empezó a decirme Carmen cuando hablaba de mí con otros. Renata hacía comentarios sobre mi ropa. Sobre mi casa. Sobre cómo todo estaba pasado de moda. Emilia dejó de visitarme fuera de las fechas importantes. Ya no venía a tomar café. Ya no me llamaba solo para platicar. José evitaba quedarse a solas conmigo. Siempre tenía prisa. Siempre tenía algo más importante que hacer. Y los nietos, bueno, ellos solo me buscaban cuando necesitaban dinero. Para el cine. Para los videojuegos. Para salir con sus amigos. Yo era la abuela cajero. La que siempre tenía un billete escondido. La que nunca decía que no. Hace 3 años, Antonio me pidió que le prestara $5,000. Dijo que era para un negocio. Que me los devolvería en 6 meses. Yo saqué un préstamo del banco. Se los di. Nunca los devolví. Nunca volvió a mencionar el tema. Cuando le pregunté, meses después, se molestó. Me dijo que no fuera tacaña. Que él era mi hijo. Que una madre no le cobra a su hijo. Me quedé callada. Tragué el coraje. Y seguí adelante. Hace 2 años, Emilia necesitaba dinero para los uniformes escolares de los niños. Le di $800. 3 días después la vi en Facebook estrenando bolso nuevo. Un bolso de marca que costaba más de $1,000. No dije nada. Solo guardé la captura de pantalla. Sin saber por qué. Sin saber que algún día iba a necesitarla. Las navidades se volvieron más frías. Literalmente. Ya no había abrazos largos. Ya no había besos sinceros. Todo era mecánico. Llegaban. Saludaban de beso en la mejilla. Se sentaban. Comían. Tomaban fotos. Abrían regalos. Y se iban. Algunos ni siquiera esperaban a medianoche. A las 10 ya estaban buscando excusas para irse. Que los niños estaban cansados. Que al día siguiente tenían compromisos. Que la carretera estaba pesada. Y yo me quedaba ahí, despidiéndolos en la puerta, diciéndoles que manejaran con cuidado, sabiendo que no iba a recibir ni un mensaje de llegamos bien. Porque no les importaba. Yo era solo una parada obligatoria. Un trámite navideño. La vieja que pagaba la cena. El año pasado fue peor. Antonio llegó tarde. 2 horas tarde. No se disculpó. Solo dijo que el tráfico estaba terrible.
Renata ni siquiera me saludó. Se fue directo a la sala y empezó a quejarse de que hacía calor. Emilia llevó a sus hijos y los dejó frente a la televisión. No supervisó nada. No ayudó con nada. José se sirvió vino antes de que empezara la cena. Y cuando finalmente nos sentamos, nadie agradeció. Nadie hizo un brindis por la familia. Nadie mencionó mi nombre. Solo comieron. Rápido. Como si tuvieran prisa. Como si estar ahí fuera una obligación molesta. Y cuando terminaron, Antonio me dijo que el pavo estaba seco. Que el del año anterior estaba mejor. Renata asintió. Emilia no dijo nada. Y yo, como siempre, sonreí. Dije que la próxima vez lo haría mejor. Que tomaría nota. Que intentaría mejorar. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en la cocina rodeada de platos sucios. Miré la mesa vacía. Las sillas desorganizadas. Los vasos con marcas de labial. Las servilletas arrugadas. Y algo dentro de mí se rompió. No fue dramático. No hubo llanto. Solo una grieta silenciosa. Una fisura que empezó a crecer. Me pregunté cuándo había dejado de ser una persona para ellos. Cuando me convertí en un servicio. En una proveedora. En algo que se usa y se desecha. Y no encontré respuesta. Porque tal vez siempre había sido así. Y yo había estado demasiado ciega para verlo. Entonces llegó aquel noviembre. El día en que tomé el teléfono de Antonio. El día en que vi el grupo. El día en que leí cada mensaje y sentí como se me caía el alma a los pies. No fue solo el nombre del grupo. Fue todo lo demás. Las conversaciones. Los planes. Las burlas. Antonio escribió en octubre que ya estaba harto de fingir que le importaba mi cumpleaños. Renata respondió con risas. Dijo que ella nunca había fingido. Que siempre le pareció insoportable tener que visitarme. Emilia escribió que le daba pena conmigo, pero que no podía hacer nada. Que Antonio era el mayor y él decidía. José puso un emoji de pulgar arriba. Y luego vino el plan. La Navidad sin mí. Hacer la cena en casa de Antonio. Usar mis tarjetas de crédito para pagar todo. Y no invitarme. Decirme que ese año iban a celebrar separados. Que necesitaban espacio. Que era mejor así. Leí esos mensajes una y otra vez. Hasta que las palabras se volvieron borrosas. Hasta que ya no dolieron. Hasta que se convirtieron en combustible. En rabia pura. En determinación helada. Y ahí, sentada en mi sala, con el teléfono temblando en mis manos, tomé una decisión. No iba a llorar más. No iba a suplicar. No iba a rogar por amor. Porque había aprendido algo en esos segundos de lectura. Que no se puede obligar a nadie a quererte. Pero sí puedes enseñarles lo que se siente perder a alguien. Y eso, exactamente eso, iba a hacer. Los días después de leer esos mensajes fueron extraños. Me levanté cada mañana como siempre. Me preparé café. Regué las plantas. Hice la cama. Pero algo dentro de mí había cambiado de forma irreversible. Era como si me estuviera viendo desde afuera. Como si Carmen Márquez, la madre abnegada, se hubiera convertido en otra persona. Alguien más fría. Más lúcida. Alguien que ya no tenía nada que perder. Porque cuando tocas fondo, cuando descubres que las personas que amas te desprecian hasta ese punto, ya no hay miedo. Solo claridad. Una claridad brutal que corta como vidrio. Volví a leer el grupo. Esta vez tomé capturas de pantalla de cada conversación. Usé mi teléfono. Lo hice metódicamente. Sin prisa. Sin lágrimas. Guardé todo en una carpeta que titulé Pruebas. Había mensajes desde hacía 2 años. 2 años donde ellos habían estado burlándose de mí a mis espaldas. 2 años donde yo seguía cocinando para ellos, dándoles dinero, pagando sus caprichos. Y ellos riendo. Planeando cómo sacarme más. Cómo evitarme. Cómo librarse de mí sin perder acceso a mi cartera. Antonio había escrito en marzo que yo era una inversión. Que mientras siguiera dando dinero, había que mantenerme contenta. Renata respondió que era cuestión de tiempo. Que cuando yo muriera, todo sería de ellos. Y entonces sí podrían hacer lo que quisieran. Eso fue lo que más me dolió.
No las burlas. No los insultos. Sino saber que estaban esperando mi muerte. Que para ellos yo era un obstáculo temporal. Una molestia con fecha de caducidad. Me pregunté cómo había criado a un hijo capaz de pensar así. ¿Dónde había fallado? ¿Qué había hecho mal? Pero luego comprendí algo. Que tal vez no era mi culpa. Que tal vez había sido demasiado buena. Demasiado generosa. Que les había enseñado a recibir sin dar nada a cambio. Que los había malcriado con mi amor incondicional. Y ahora estaba pagando el precio. Un precio altísimo. El precio de descubrir que tus hijos no te quieren. Solo quieren lo que tienes. Revisé mis finanzas. Me senté frente a la computadora y abrí cada estado de cuenta. Cada registro bancario de los últimos 10 años. Y lo que encontré me heló la sangre. Había gastado más de $120,000 solo en Navidades. $120,000 en cenas, regalos, decoraciones, viajes que ellos pedían y yo pagaba. Sin contar los préstamos que nunca me devolvieron. Los 5,000 de Antonio. Los 3,000 que le presté a Emilia para arreglar su coche. Los 1,500 que José necesitó para pagar una deuda. Los 800 de los uniformes escolares. Los 600 de emergencias médicas que nunca fueron emergencias. Sumé todo. Llegué a más de $140,000. Casi todo lo que había ahorrado en mi vida. Todo lo que había guardado trabajando hasta destruir mi cuerpo. Se había ido. En ellos. En gente que me llamaba vieja asquerosa. Imprimí cada comprobante. Cada transferencia. Cada recibo. Los organicé en carpetas por año y por concepto. Armé un archivo completo. Detallado. Irrefutable. Si alguien quería saber dónde había ido mi dinero, ahí estaba la respuesta. En ellos. En sus vidas cómodas. En sus caprichos. En sus lujos. Mientras yo vivía en una casa modesta, con muebles viejos, con ropa que duraba años, ellos se paseaban con teléfonos nuevos, ropa de marca, vacaciones en la playa. Todo gracias a mí. Y ni siquiera tenían la decencia de agradecerlo. De reconocerlo. De tratarme con un mínimo de respeto. Entonces recordé algo. Hacía 6 meses, Antonio me había pedido que pusiera la casa a su nombre. Dijo que era por impuestos. Que así sería más fácil cuando yo ya no estuviera. Que era lo mejor para todos. Yo dudé. Algo en mi interior me advirtió que no lo hiciera. Pero él insistió. Me dijo que no confiaba en mí. Que después de todo lo que había hecho por él, ahora lo dudaba. Me hizo sentir culpable. Me hizo sentir como una mala madre. Y casi cedo. Casi firmo los papeles. Pero ese día, justo antes de ir al notario, me sentí mal. Mareos. Presión alta. Fui al doctor y me ordenó reposo. Tuve que cancelar la cita. Antonio se molestó. Dijo que dejaba todo para después. Que ya lo resolveríamos. Y nunca volvimos a hablar del tema. Ahora entendía por qué tenía tanta prisa. Por qué insistía tanto. Quería asegurar su herencia. Quería quedarse con lo único que me quedaba. Mi casa. El lugar donde había criado a mis hijos. Donde había vivido con mi esposo. Donde estaban todos mis recuerdos. Iban a quitarme hasta eso. Busqué en mi buzón de correo. Encontré el email del notario. Los documentos que nunca firmé. Los abrí. Los leí con atención. Y descubrí algo más. No solo iban a poner la casa a nombre de Antonio. También había una cláusula donde yo renunciaba a cualquier derecho sobre la propiedad. Donde aceptaba que podían venderla sin mi consentimiento. Donde básicamente me convertía en una inquilina en mi propia casa. Y si ellos decidían venderla, yo tendría 30 días para irme. 30 días para encontrar otro lugar. A mis 70 años. Sin dinero. Sin nada. Eso era lo que mi hijo había planeado para mí. Eso era lo que consideraba justo. Llamé a mi banco. Pedí hablar con el gerente. Le expliqué que necesitaba asesoría legal. Él me recomendó a Cristiano, un abogado especializado en derecho familiar y sucesiones. Hice una cita para esa misma semana. No le dije nada a nadie. Seguí actuando normal. Antonio me llamó para preguntarme qué iba a cocinar en Navidad.
Le di la lista de siempre: pavo, jamón, puré, ensaladas, postres. Él sonó satisfecho. Me dijo que invitaría a unos amigos, que preparara para 30 personas. Le dije que sí, que no había problema, que como siempre. Colgué el teléfono y respiré hondo. 30 personas. Iban a ser 30 testigos de lo que estaba por venir. Cristiano resultó ser un hombre de unos 50 años. Serio. Profesional. Me recibió en su oficina y me ofreció café. Me senté frente a él y por primera vez en semanas hablé. Le conté todo. Desde el principio. Desde las primeras Navidades hasta el grupo de WhatsApp. Le mostré las capturas de pantalla, los comprobantes de pago, los correos, los documentos de la casa que no firmé. Todo. Él escuchó en silencio. No me interrumpió. No me juzgó. Solo tomaba notas. Y cuando terminé, se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que lo que me habían hecho tenía nombre: abuso económico, manipulación psicológica, explotación familiar, que era más común de lo que la gente pensaba, que muchas mujeres de mi edad pasaban por lo mismo, pero que pocas tenían el valor de hacer algo al respecto. Le pregunté qué podía hacer. Él sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa de cazador que acaba de encontrar su presa. Me dijo que podíamos hacer muchas cosas, que tenía pruebas suficientes para un caso legal, que podía demandarlos por el dinero que me debían, que podía revocar cualquier poder que les hubiera dado, que podía cambiar mi testamento, que podía proteger mis bienes, que podía hacer que pagaran, legal y públicamente. Le dije que eso era exactamente lo que quería, que estaba cansada de callar, que estaba cansada de ser la víctima, que quería justicia. Él asintió. Me dijo que necesitaríamos tiempo, que había que hacerlo bien, que no podíamos dejar cabos sueltos. Le pregunté cuánto tiempo teníamos. Él miró el calendario. Estábamos a principios de noviembre. Me dijo que si trabajábamos rápido, podríamos tenerlo todo listo para Navidad, para la cena, para el momento perfecto. Esas semanas fueron las más intensas de mi vida. Cristiano me pidió más documentos, extractos bancarios completos, contratos, mensajes de texto, correos electrónicos, grabaciones si las tenía. Yo le di todo, incluso cosas que no sabía que tenía, facturas viejas, notas escritas a mano donde Antonio me pedía dinero, mensajes de voz de Emilia llorando porque no tenía para pagar algo. Todo lo había guardado, no por desconfianza, sino porque soy de esa generación que guarda papeles, que no tira nada, que archiva todo por si acaso. Y ese por si acaso había llegado. Cristiano organizó todo en un expediente grueso, pesado, lleno de evidencia. Me dijo que con eso podíamos hundir a cualquiera. Le pregunté si estaba seguro. Me dijo que más que seguro, que esto era un caso cerrado. Redactamos un nuevo testamento, uno donde mis hijos no aparecían como herederos principales, donde el 70% de mis bienes iba a 3 instituciones de caridad, un refugio para mujeres maltratadas, un comedor para personas sin hogar, y una fundación que apoyaba a madres solteras. El 30% restante iba a un fideicomiso para mis nietos, pero con condiciones. Solo podrían acceder al dinero cuando cumplieran 25 años, y solo si leían una carta que yo escribiría. Una carta explicando por qué su abuela hizo lo que hizo, por qué sus padres perdieron su herencia, porque el dinero no iba para ellos. Cristiano lo redactó todo. Lo hicimos firmar ante notario, con testigos. Irrevocable. Ni Antonio ni Emilia podrían impugnarlo. Estaba blindado. Legal. Perfecto. Luego vino lo más difícil. Actuar como si nada pasara. Seguir siendo la Carmen de siempre. La que sonreía. La que preguntaba cómo estaban. La que ofrecía ayuda. Renata me llamó para pedirme que comprara un vino específico para la cena. Un vino de $200 la botella. Le dije que sí.
que lo buscaría. Emilia me escribió para decirme que los niños querían un postre especial. Pastel de 3 leches con decoración personalizada. Le dije que lo encargaría. José me pidió que apartara dinero para los regalos de los niños. Que este año querían cosas caras. Consolas de videojuegos. Tabletas. Teléfonos. Le dije que vería qué podía hacer. Y todos, absolutamente todos, asumieron que yo iba a cumplir. Porque siempre cumplía. Porque nunca decía que no. Porque era Carmen. La vieja confiable. La que daba sin pedir nada a cambio. Pero esta vez iba a pedir. Iba a cobrar. No con dinero. Con verdad. Con dignidad. Con justicia. Y la cuenta iba a ser muy alta. Diciembre llegó con un frío que calaba hasta los huesos. Pero yo ya no sentía nada. O tal vez sentía demasiado y había aprendido a congelarlo todo. A guardarlo en un lugar profundo donde no pudiera lastimarme más. Cristiano y yo nos reuníamos 2 veces por semana. En su oficina. A puerta cerrada. Repasábamos cada detalle del plan. Cada movimiento. Cada posible reacción. Él me enseñó algo valioso en esas sesiones. Que la venganza no se trata de gritar. Se trata de preparar. De tener cada pieza en su lugar. De no dejar nada al azar. Y yo era buena alumna. Aprendí rápido. Aprendí a ser paciente. A esperar el momento exacto. A no adelantarme. A no dejarme llevar por la emoción. Empecé a cancelar las tarjetas de crédito adicionales. Llamé al banco y reporté cada una. Les dije que las había perdido. Que necesitaba bloquearlas de inmediato. El ejecutivo me preguntó si quería reponerlas. Le dije que no. Que ya no las necesitaba. Que había decidido tener mejor control de mis finanzas. Él no hizo más preguntas. En 24 horas, todas estaban canceladas. Antonio tenía 3. Renata 2. Emilia 1. José otra. Todas conectadas a mi cuenta. Todas con límites altos que yo pagaba religiosamente cada mes. Ya no más. Cambié todas las contraseñas de mis cuentas bancarias. Activé autenticación de 2 pasos. Me aseguré de que nadie más pudiera acceder. Cristiano me ayudó a revisar cada permiso que había dado. Cada autorización. Cada poder. Y los revocamos todos. Uno por uno. Legalmente. Sin que ellos supieran. Antonio intentó usar su tarjeta 3 días después. Me llamó furioso. Me dijo que le habían rechazado un pago en un restaurante. Que lo habían humillado frente a sus amigos. ¿Qué había pasado? Yo actué sorprendida. Le dije que tal vez era un error del banco. Que iba a llamar para averiguar. Que no se preocupara. Él gruñó algo y colgó. No volvió a llamar para preguntarme. Porque en el fondo no le importaba. Solo le importaba tener acceso al dinero. No yo. Renata también intentó comprar algo online. La compra fue rechazada. Le escribió a Antonio. Yo vi el mensaje en el grupo que seguía revisando a diario. Ella decía que mi tarjeta no servía. Que seguramente había dejado de pagarla. Antonio respondió que hablaría conmigo. Pero nunca lo hizo. Porque eso implicaba tener una conversación real. Y él no tenía tiempo para eso. Mientras tanto, seguí confirmando detalles de la cena. Les pregunté cuántas personas vendrían. Antonio dijo que 30. Le pregunté si estaba seguro. Me dijo que sí. Que había invitado a amigos y algunos primos. Que iba a ser una gran celebración. Le dije que perfecto. Que yo me encargaba de todo. Como siempre. Renata me envió una lista de cosas específicas que quería. Quesos importados. Jamón serrano. Salmón ahumado. Caviar. Leí la lista y no dije nada. Solo puse un corazoncito en el mensaje. Como si todo estuviera bajo control. Como si fuera a cumplir cada capricho. Emilia me llamó para decirme que los niños estaban emocionados. Que le habían pedido regalos carísimos. Que si yo podía ayudar. Le dije que viera qué podía hacer. Que Navidad era para los niños. Que ellos merecían ser felices. Ella suspiró aliviada. Me agradeció. Y colgó sin preguntarme cómo estaba yo.
Cristiano terminó de preparar todos los documentos. El testamento nuevo ya estaba registrado. Las revocaciones de poder estaban firmadas. Las pruebas estaban organizadas en un pendrive. Todo listo. Me citó en su oficina 2 semanas antes de Navidad. Me entregó una carpeta. Adentro había copias de todo. Me dijo que las guardara en un lugar seguro. Que si algo pasaba, esos documentos me protegían. Luego sacó el pendrive. Era pequeño, negro, insignificante a simple vista. Pero contenía todo. Cada captura de pantalla del grupo. Cada mensaje. Cada burla. Cada plan en mi contra. Cada comprobante de pago. Cada transferencia. Cada recibo. Todo organizado en carpetas. Con fechas. Con nombres. Con cantidades. Me dijo que lo revisara en casa. Que me asegurara de que todo estuviera correcto. Que esa era mi arma. Mi prueba irrefutable. Esa noche conecté el pendrive en mi computadora. Abrí cada archivo. Vi las capturas del grupo ampliadas en la pantalla. Leí de nuevo cada mensaje. Esta vez no lloré. Esta vez solo sentí algo frío recorrerme el pecho. Una determinación de acero. Vi los comprobantes de pago. $140,000 en números rojos. Mi vida entera resumida en facturas y transferencias. Vi las fotos que Cristiano había incluido. Fotos de Renata con su bolso de marca. De Antonio en un restaurante caro. De Emilia en la playa. Todas tomadas de sus redes sociales. Todas compradas con mi dinero. Mientras yo usaba la misma ropa de hace 5 años. Mientras comía sobras. Mientras me negaba gustos básicos porque tenía que ahorrar para ellos. Practiqué frente al espejo. Cristiano me había dado instrucciones claras. Nada de gritos. Nada de lágrimas. Nada de emociones descontroladas. Solo hechos. Solo pruebas. Solo verdad. Tenía que ser fría. Precisa. Contundente. Ensayé mi postura. Mi tono de voz. Mi mirada. Me vi a los ojos y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la Carmen sumisa. La que agachaba la cabeza. La que pedía perdón por existir. Era otra. Alguien más fuerte. Alguien que había tocado fondo y decidió subir. Alguien que ya no tenía nada que perder. Y eso me hacía peligrosa. Compré un vestido nuevo. No porque quisiera verme bien para ellos, sino porque quería sentirme poderosa. Elegí uno sencillo pero elegante. Gris oscuro. Serio. Fui a la peluquería. Me arreglé el cabello. Me hice las uñas. No lo había hecho en años. Siempre decía que era un gasto innecesario. Que ese dinero era mejor usarlo en otras cosas. En ellos. Pero ahora era para mí. La mujer del salón me preguntó si tenía alguna ocasión especial. Le sonreí y le dije que sí. Que iba a una cena muy importante. Ella me deseó suerte. No sabía cuánta iba a necesitar. O tal vez la suerte la necesitaban ellos. Porque lo que venía no iba a ser una cena. Iba a ser un juicio. Y yo era la jueza. Los últimos días antes de Navidad fueron un teatro perfecto. Yo era la actriz principal en una obra donde solo yo conocía el final. Antonio me llamó el 20 de diciembre. Me preguntó si ya tenía todo listo. Le dije que sí. Que el pavó ya estaba encargado. Que los postres estaban pedidos en la pastelería. Que las bebidas llegarían el 23. Que no se preocupara. Que todo estaría perfecto. Él sonó satisfecho. Me dijo que llegaría temprano para ayudarme a decorar. Casi me río. En 25 años nunca había ayudado a decorar. Pero no dije nada. Solo le agradecí. Le dije que lo esperaba. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Pensé en todas las veces que había creído sus palabras. En todas las promesas vacías. Ya no más. Renata me escribió ese mismo día. Me envió fotos de vestidos. Me preguntó cuál debería usar para la cena. Como si yo fuera su amiga. Como si no me hubiera llamado vieja asquerosa en ese grupo maldito. Le respondí que todos se veían hermosos. Que eligiera el que la hiciera sentir mejor. Ella puso caritas sonrientes.
Me dijo que probablemente usaría el rojo. El más caro. El que costaba más de $500. El que seguramente esperaba que yo le regalara. Le puse un corazón. Y seguí con mi día. Emilia me llamó para confirmar que había comprado los regalos de los niños. Le dije que todavía no. Que había tenido algunos problemas con el banco. Que tal vez este año los regalos serían más sencillos. Ella se quedó callada. Luego dijo que los niños se iban a decepcionar. Que llevaban meses esperando esas cosas. Le dije que lo sentía. Que haría lo que pudiera. Colgó sin despedirse. Y yo sonreí. Una sonrisa amarga. Porque ya sabía cómo iba a terminar todo esto. Cristiano me citó el 22. Última reunión antes del día señalado. Me recibió con café y galletas. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Que estaba nerviosa. Que tenía miedo de flaquear. De arrepentirme en el último momento. Él me miró serio. Me dijo que era normal. Que lo que iba a hacer requería valor. Pero que tenía que recordar por qué lo estaba haciendo. Me pidió que volviera a leer algunos mensajes del grupo. Abrí mi teléfono. Leí uno donde Antonio decía que yo era una carga. Otro donde Renata preguntaba cuánto faltaba para que me muriera. Otro donde Emilia decía que le daba pena conmigo, pero que no podía hacer nada. Cerré el teléfono. Miré a Cristiano. Le dije que estaba lista. Que ya no había vuelta atrás. Él asintió. Me entregó un sobre. Adentro había instrucciones paso a paso de lo que tenía que hacer el 24. Llegué a casa y abrí el sobre. Leí cada instrucción. Cristiano lo había planeado todo al detalle. Yo debía llegar a la cena a las 7 de la noche. No antes. No después. Debía saludar normalmente. Actuar como siempre. Esperar a que todos estuvieran sentados. Esperar a que sirvieran las bebidas. Y entonces, justo antes de la cena, debía pedir la atención de todos. Decir que tenía algo importante que compartir. Conectar el pendrive en la televisión. Y dejar que las pruebas hablaran por sí solas. Después de eso, Cristiano llegaría. Él estaría esperando afuera. Entraría con los documentos legales. Con testigos si era necesario. Y cerraría todo. Sin escapatoria. Sin excusas. Sin perdón. El 23 de diciembre limpié mi casa. No porque fuera a recibir visitas, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas. Necesitaba no pensar demasiado. Lavé pisos. Sacudí muebles. Ordené cajones. Encontré fotos viejas. Fotos de cuando Antonio era niño. De cuando Emilia aprendió a caminar. De cuando éramos una familia de verdad. O al menos yo creía que lo éramos. Las miré por largo rato. Traté de encontrar el momento exacto en que todo se rompió. Pero no había un momento. Había sido gradual. Como una grieta que crece despacio. Tan despacio que no la ves hasta que la pared se cae. Guardé las fotos. No las tiré. Porque a pesar de todo, esos niños habían existido. Y yo los había amado con cada fibra de mi ser. No era culpa de ellos haberse convertido en los adultos que ahora eran. O tal vez sí. Ya no importaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo. Pensando en todo lo que podía salir mal. ¿En qué pasaría si Antonio se ponía violento? Si Renata hacía un escándalo. Si Emilia lloraba y me suplicaba. Si los nietos me miraban con odio. Si toda la familia se volvía en mi contra. Pero luego recordé algo. Que ya estaban en mi contra. Que ya me odiaban. Que ya me habían traicionado. Que lo único que iba a hacer era mostrarles que yo lo sabía. Que había dejado de ser la tonta que ellos creían. Que había despertado. Y que ahora iban a pagar las consecuencias de sus actos. Me levanté a las 5 de la mañana. Me preparé té. Me senté en la cocina. Y esperé a que amaneciera. El 24 llegó con un cielo despejado. Irónico. Porque lo que venía era una tormenta. Me bañé con calma. Me vestí con el vestido nuevo. Me maquillé. Me peiné. Me miré al espejo una última vez. La mujer que me devolvía la mirada ya no temblaba. Ya no dudaba.
Estaba lista. Guardé el pendrive en mi bolso. Guardé una copia de los documentos. Guardé mi teléfono completamente cargado. Revisé que todo estuviera en orden. Cristiano me había enviado un mensaje temprano. Me decía que estaría esperando mi llamada, que no dudara en marcar si necesitaba que entrara antes, que confiara en mí misma, que esto era lo correcto. Le agradecí y salí de casa. Conduje despacio hacia la casa donde siempre hacíamos la cena. La casa que yo había ayudado a pagar cuando Antonio la compró. La casa donde había cocinado tantas navidades. Donde había limpiado tantos platos. Donde había fingido tantas sonrisas. Estacioné a media cuadra. Me quedé sentada en el auto por unos minutos. Respiré profundo. Conté hasta 10. Y bajé. Caminé hacia la puerta. Podía escuchar voces adentro. Risas. Música. La celebración ya había comenzado. Toqué el timbre. Renata abrió. Llevaba el vestido rojo. Me miró de arriba abajo. Hizo una mueca que intentó ser sonrisa. Me dijo que pasara. Que llegaba tarde. Que todos estaban esperando. Entré. Y el show estaba por comenzar. La sala estaba llena. 30 personas como Antonio había dicho. Reconocí a algunos. Primos lejanos. Amigos de la familia. Vecinos. Gente que apenas me conocía pero que venía por la comida gratis. Por la fiesta que yo siempre pagaba. Todos me saludaron con besos superficiales. Con abrazos huecos. Con frases hechas. Feliz Navidad. Carmen. Qué gusto verte. Te ves muy bien. Mentiras. Todas mentiras. Antonio estaba en la cocina. Me vio y alzó la mano. Ni siquiera se acercó. Solo gritó desde allá que ya casi estaba lista la cena. Que me sentara. Que descansara. Como si él hubiera cocinado. Como si él hubiera hecho algo más que abrir botellas de vino. Emilia estaba en el sofá con sus hijos. Me vio y sonrió. Una sonrisa tensa. Incómoda. Como si supiera que algo andaba mal, pero no pudiera identificar qué. José hablaba con otros hombres. Ni siquiera volteó a verme. Me senté en una silla cerca de la televisión. Nadie notó que había llegado sin nada. Sin platillos. Sin regalos. Sin bolsas llenas de comida. Estaban demasiado ocupados bebiendo. Riendo. Disfrutando. ¿A costa de quién? Ya lo descubrirían pronto. Saqué discretamente el pendrive de mi bolso. Lo sostuve en mi mano. Pequeño. Insignificante. Pero contenía una bomba. Una verdad explosiva que iba a destrozar esta farsa. Miré el reloj. Las 7:30. Antonio anunció que la cena estaba lista. Que pasaran al comedor. Todos se levantaron. Se acomodaron en sus lugares. Yo me quedé sentada. Antonio me miró extrañado. Me preguntó si no iba a cenar. Le dije que en un momento. Que antes tenía algo que mostrarles. Algo importante. Él frunció el ceño. Renata rodó los ojos. Pero todos se quedaron quietos. Esperando. Sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. Me levanté. Caminé hacia la televisión. Conecté el pendrive. La pantalla se iluminó. Y el silencio cayó como una losa de cemento sobre todos ellos. La pantalla parpadeó una vez. 2 veces. Y luego se estabilizó mostrando el fondo negro con letras blancas. Grandes. Claras. Imposibles de ignorar. El nombre del grupo. Ese nombre que había visto por primera vez hacía 2 meses y que desde entonces me había perseguido en sueños. Navidad sin la vieja asquerosa. El silencio que siguió fue absoluto. Tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Nadie se movió. Nadie respiró. Solo miraban la pantalla como si fuera una aparición. Como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Antonio dejó caer su copa. El vino se derramó sobre el mantel blanco como sangre. Renata se quedó congelada con el tenedor a medio camino de su boca. Emilia palideció. José tosió incómodo. Los invitados miraban confundidos. Sin entender qué estaba pasando. Pero sabiendo que algo grave se avecinaba.
Yo no dije nada todavía. Solo dejé que la imagen hablara, que las letras se grabaran en sus retinas, que el peso de esas palabras cayera sobre ellos como rocas. Luego la pantalla cambió. Aparecieron los mensajes, uno por uno, con fecha, con hora, con el nombre de quien lo escribió. El primero era de Antonio, de hace 2 años. Decía que estaba harto de tener que visitarme, que era una obligación pesada, que ojalá algún día se terminara. El siguiente era de Renata. Respondía con risas. Decía que ella nunca había querido venir, que solo lo hacía por compromiso, que yo era insoportable. Otro mensaje de Antonio, este más reciente, decía que yo era una inversión, que mientras siguiera dando dinero, había que mantenerme contenta, que cuando muriera, todo sería de ellos. Y entonces sí podrían hacer lo que quisieran. Escuché jadeos, murmullos. Alguien susurró: «Oh, Dios mío». Pero yo seguía sin voltear. Seguía mirando la pantalla, viendo cómo se desplegaba cada traición, cada burla, cada plan en mi contra. Apareció un mensaje de Emilia. Decía que le daba pena conmigo, pero que no podía hacer nada, que Antonio era el mayor y él decidía. Otro de José, comentando que mientras yo pagara las cuentas, no había problema, que cuando dejara de ser útil, ya verían qué hacer conmigo. Más mensajes, cientos de ellos. 2 años de conversaciones, 2 años de desprecio, 2 años de risas a mis espaldas. Todo ahí, expuesto, innegable, irrefutable. Antonio fue el primero en reaccionar. Se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás con un estruendo. Gritó mi nombre. Me exigió que apagara eso. ¿Qué diablos estaba haciendo? Que esto era una falta de respeto. Yo lo miré. Por primera vez en toda la noche, lo miré directo a los ojos. Y lo que vio en mi mirada lo hizo retroceder un paso. Porque ya no era la madre sumisa. Ya no era la mujer que agachaba la cabeza. Era alguien diferente. Alguien que había cruzado una línea y no tenía intención de regresar. Le dije con voz calmada que se sentara. Que esto apenas comenzaba. Que si quería un escándalo, con gusto se lo daría. Pero que sería mejor para él quedarse callado y escuchar. Él abrió la boca. La cerró. Miró a su alrededor. Todos los invitados tenían los ojos fijos en la pantalla. En él. En su vergüenza expuesta. La presentación continuó. Ahora aparecían los comprobantes de pago. Facturas. Recibos. Transferencias. Organizados por año. Por cantidad. Por concepto. Navidad 2015. $4,200. Navidad 2016. $5,800. Y así. Año tras año. Subiendo. Creciendo. Hasta llegar a la última. Navidad 2024. Estimada en $8,500. Una cifra que yo jamás había visto junta. Que había reunido con préstamos. Con deudas. Con sacrificios. Todo por ellos. La pantalla mostraba el total. $120,000 solo en Navidades. Luego aparecieron otros gastos. Los préstamos que nunca me devolvieron. Los 5,000 de Antonio. Los 3,000 de Emilia. Los 1,500 de José. Las emergencias. Los caprichos. Los lujos. Todo sumado. Total final. $143,000. Alguien silbó. Un silbido bajo. Impresionado. Renata estaba llorando. No de arrepentimiento. De rabia. De humillación. Porque todos ahora sabían. Todos veían la verdad. Que habían estado viviendo de mí. Que me habían exprimido hasta dejarme seca. Y que encima me despreciaban. Emilia tenía la cabeza entre las manos. José miraba al suelo. Los primos se susurraban entre ellos. Los amigos de Antonio empezaban a levantarse. Incómodos. Queriendo irse. Pero yo alcé la mano. Les pedí que esperaran. Que todavía no terminaba. Que faltaba lo mejor. Antonio dio un paso hacia mí. Amenazante.
Me dijo que apagara eso inmediatamente, que no tenía derecho, que había violado su privacidad. Me reí. Fue una risa seca, amarga. Le pregunté de qué privacidad hablaba. Si habían creado un grupo para burlarse de mí. Si habían planeado una Navidad sin mí. Usando mi dinero. En mi cara. Él no supo qué responder. La pantalla cambió de nuevo. Ahora aparecieron capturas de sus redes sociales. Fotos de Renata con su bolso de marca. Costaba $1,200. La fecha de compra. 3 días después de que yo le prestara dinero a Antonio. Fotos de Antonio en un restaurante exclusivo. Cuenta de $300. La misma semana que me pidió dinero prestado para pagar servicios. Fotos de Emilia en la playa. Vacaciones de $2,000. Justo después de que yo le diera dinero para los uniformes escolares. José con un reloj nuevo. $500. El mismo mes que le presté dinero para una emergencia médica que nunca existió. Todo documentado. Todo con fechas. Todo conectado. Cada mentira expuesta. Cada traición visible. Cada engaño desenmascarado. Los murmullos se convirtieron en conversaciones abiertas. La gente ya no se contenía. Comentaban. Juzgaban. Señalaban. Antonio y Renata habían pasado de ser los anfitriones a ser los acusados. Emilia sollozaba. José intentaba explicarle algo a alguien, pero nadie lo escuchaba. Yo seguía de pie, junto a la televisión, con el control remoto en la mano, observando cómo se desmoronaba su mundo perfecto, su fachada de familia feliz, su castillo de mentiras, todo cayendo, todo destruyéndose. Y yo sin sentir nada más que una satisfacción fría, helada, porque después de 25 años de dar, finalmente estaba recibiendo algo. Justicia. Antonio intentó acercarse a la televisión. Quiso arrancar el pendrive, pero yo lo detuve. Le dije que si lo tocaba, había copias. Muchas copias. En mi casa. Con mi abogado. En la nube. Que podía destruir esa, pero no iba a cambiar nada. Que todos ya habían visto, que ya sabían, que ya no había forma de ocultar la verdad. Él me miró con odio puro, un odio que probablemente siempre había estado ahí, pero que yo me había negado a ver. Me dijo que esto no se iba a quedar así, que me iba a demandar, que iba a hacer que me arrepintiera. Le sonreí. Le dije que ya lo esperaba, que de hecho, ya estaba preparada para eso también, que si quería guerra, la tendría, pero que no iba a ganar, porque la verdad estaba de mi lado, y la verdad siempre gana. Saqué mi teléfono, marqué el número de Cristiano, le dije que ya era momento, que entrara. Él confirmó. Colgué. Miré a toda la sala. Les dije que lamentaba arruinar su Navidad, pero que era necesario, que durante 25 años yo había callado, había aguantado. Había fingido que todo estaba bien, pero que había un límite, y que ellos lo habían cruzado, que lo que habían hecho tenía nombre: abuso económico, manipulación emocional, explotación familiar, y que ya no iba a permitirlo más. Antonio gritó que yo estaba loca, que me había vuelto paranoica, que estaba exagerando. Renata lo apoyó. Dijo que todo era un malentendido, que los mensajes estaban fuera de contexto, que yo estaba tergiversando las cosas. Pero los invitados no parecían convencidos. Miraban a Antonio con desconfianza, con decepción. Algunos ya se habían levantado y se dirigían a la puerta. No querían estar ahí. No querían ser parte de este desastre. Y yo no los culpaba. Esto no era su problema. Era nuestro. Era familiar. Era íntimo. Era doloroso. Pero necesario. Emilia por fin habló. Entre sollozos me preguntó por qué lo hacía así. ¿Por qué no había hablado con ellos primero? ¿Por qué exponerlos de esta manera? La miré. Le dije que lo había intentado. Durante años. Pero que nadie escuchaba. Que nadie prestaba atención. Que solo importaba cuando necesitaban algo de mí. Dinero. Favores. Servicios. Pero mi dolor,
mis necesidades, mis sentimientos, esos no importaban. Ella bajó la mirada. No pudo sostenerme la mirada, porque sabía que era verdad. La puerta se abrió. Cristiano entró. Traía un maletín. Vestía traje. Se veía profesional. Serio. Intimidante. Detrás de él venía otra persona. Un notario. Y un tercero. Un testigo legal. Antonio los miró con alarma. Preguntó quiénes eran. Cristiano se presentó. Dijo que era mi abogado. Que venía a formalizar algunos asuntos legales. Que si todos podían prestar atención, esto no tomaría mucho tiempo. Antonio explotó. Dijo que esto era su casa. Que nadie había invitado a esos intrusos. Que se fueran inmediatamente. Cristiano sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa profesional. De alguien que sabe que tiene todas las cartas ganadoras. Le dijo a Antonio que se calmara. Que lo que tenía que decir le concernía directamente. Y que sería mejor para todos que escuchara. Cristiano abrió su maletín con movimientos precisos. Sacó una carpeta gruesa. La colocó sobre la mesa del comedor, justo donde debería haber estado la cena que nunca llegó. Antonio lo miraba con una mezcla de confusión y furia. Renata se había levantado y estaba de pie junto a él, como si quisiera protegerlo. O protegerse a sí misma. Emilia seguía sentada, llorando en silencio. Los invitados que quedaban estaban pegados a sus sillas. Algunos por curiosidad. Otros por no saber cómo irse sin parecer groseros. Pero todos estaban atentos. Todos querían saber qué seguía. Cristiano comenzó a hablar. Su voz era clara, firme, sin emociones. Dijo que representaba a la señora Carmen Márquez, que durante los últimos 2 meses había estado recopilando evidencia de abuso financiero y emocional por parte de su familia, que lo mostrado en la televisión era solo una parte, que había mucho más. Documentos bancarios, grabaciones de conversaciones, testimonios, todo legalmente obtenido, todo admisible en corte si fuera necesario. Antonio intentó interrumpir. Cristiano alzó la mano. Le pidió que no hablara hasta que terminara, que tendría su oportunidad después, si es que quería usarla. Sacó el primer documento. Era un reporte bancario. Mostraba todas las transacciones de los últimos 10 años. Cada transferencia a nombre de Antonio, Emilia, José o Renata. Cada pago de tarjetas de crédito adicionales. Cada préstamo no devuelto. El total estaba resaltado con marcador amarillo. $143,000. Cristiano leyó la cifra en voz alta. Despacio, dejando que cada palabra cayera como martillazos. $143,000. Luego explicó que esa cantidad representaba casi la totalidad de los ahorros de Carmen. Dinero ganado con trabajo honesto durante más de 40 años. Dinero que había sido sistemáticamente drenado por su propia familia. Sin gratitud. Sin reconocimiento. Sin respeto. Antonio finalmente explotó. Gritó que ese dinero había sido dado voluntariamente. Que nadie lo había obligado. Que Carmen lo ofrecía. Que ella quería hacerlo. Cristiano lo miró fijamente. Le preguntó si también había sido voluntaria la creación del grupo donde la llamaban vieja asquerosa. Si había sido voluntario el plan de hacer una Navidad sin ella mientras usaban su dinero. Si había sido voluntario el desprecio. La humillación. La explotación. Antonio no supo qué responder. Abrió la boca varias veces, pero no salió ningún sonido coherente. Solo balbuceos. Solo excusas a medio formar que morían antes de nacer. Cristiano sacó otro documento. Este era más oficial. Tenía sellos. Firmas. Notarizaciones. Era el testamento. El Nuevo Testamento de Carmen. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Explicó que Carmen había decidido modificar su última voluntad. Que Antonio y Emilia ya no figuraban como herederos principales. Que el 70% de sus bienes, incluyendo la casa, los ahorros restantes y cualquier propiedad, serían donados a 3 instituciones de caridad. Un refugio para mujeres maltratadas. Un comedor comunitario.
y una fundación para madres solteras. El 30% restante iría a un fideicomiso para los nietos, con condiciones estrictas. Solo accesible cuando cumplieran 25 años. Y solo después de leer una carta explicativa de su abuela. El silencio que siguió fue devastador. Emilia dejó de llorar. Se quedó paralizada. Antonio palideció. Renata se dejó caer en una silla. José se frotaba la cara con las manos. Los invitados se miraban entre sí. Algunos con sorpresa. Otros con algo que parecía aprobación. Porque lo que Carmen estaba haciendo no era venganza ciega. Era justicia medida. Era consecuencia lógica. Era lo que ellos habían provocado con sus acciones. Antonio encontró su voz. Preguntó si eso era legal. Si podía hacer eso. Cristiano sonrió de nuevo. Esa sonrisa profesional y fría. Le aseguró que era completamente legal. Que el testamento había sido redactado, firmado y notarizado apropiadamente. Que Carmen estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Que no había ninguna forma de impugnarlo. Que podían intentarlo si querían. Pero que solo perderían tiempo y dinero. Más dinero que no tenían. Saqué entonces mi turno de hablar. Di un paso al frente. Los miré a todos. A Antonio con su cara de incredulidad. A Renata con su maquillaje corrido por lágrimas de rabia. A Emilia con su expresión de víctima. A José con su cobardía evidente. Les dije que durante 25 años les había dado todo. Mi tiempo. Mi dinero. Mi amor. Mi vida entera giró alrededor de hacerlos felices. De darles lo que yo nunca tuve. De construirles un futuro que yo jamás pude tener. Y que lo hice feliz. Convencida de que era mi deber. Mi propósito. Mi razón de existir. Pero que ellos lo habían tomado como debilidad. Como estupidez. Como algo que podían explotar sin consecuencias. Les dije que el grupo de WhatsApp había sido el golpe final. Pero que no había sido la única traición. Que había habido señales durante años. Señales que yo ignoré porque no quería ver. Porque era más fácil fingir que todo estaba bien. Que éramos una familia feliz. Que me querían. Pero la verdad era otra. La verdad era que solo me querían por lo que podía darles. Y cuando dejara de ser útil, cuando me muriera, iban a celebrar. Iban a dividirse mis cosas. Iban a olvidarme. Como si nunca hubiera existido. Como si 25 años de Navidades no significaran nada. Como si 40 años de trabajo no valieran nada. Antonio intentó acercarse. Extendió las manos. Intentó abrazarme. Me dijo que esperara. Que podíamos hablar. Que esto era un malentendido. Que él me quería. Que Emilia me quería. Que todos me querían. Retrocedí. No permití que me tocara. Le dije que era muy tarde para eso. Que las palabras ya no significaban nada. Que había visto la verdad escrita en sus propios mensajes. En sus propias acciones. Que ya no había forma de arreglarlo. Que algunos puentes, cuando se queman, no se reconstruyen. Y que este era uno de esos puentes. Él insistió. Dijo que era su madre. Que no podía hacerle esto. Que lo estaba destruyendo. Lo miré fijamente. Le dije que él se había destruido solo. Que yo solo estaba mostrándole las ruinas. Cristiano intervino de nuevo. Dijo que había más. Sacó otro documento. Este era una revocación de poderes. Carmen había dado poder legal a Antonio hace años. Para manejar asuntos médicos en caso de emergencia. Para tomar decisiones si ella quedaba incapacitada. Ese poder había sido revocado. Oficialmente. Legalmente. Irrevocablemente. Antonio ya no tenía ningún control sobre nada relacionado con Carmen. Ni sus finanzas. Ni sus propiedades. Ni sus decisiones médicas. Nada. También habían sido canceladas todas las tarjetas de crédito adicionales. Todas las cuentas conjuntas. Todos los accesos bancarios. Todo lo que les permitía usar el dinero de Carmen estaba cerrado. Bloqueado. Terminado. Renata finalmente habló. Su voz era venenosa. Llena de desprecio. Dijo que esto era ridículo.
que Carmen estaba siendo manipulada por ese abogado, que seguramente él solo quería su dinero, que esto era patético, que una mujer de su edad haciendo un show así, que daba vergüenza. La miré, no con odio, con lástima, porque ella nunca lo entendería. Nunca entendería que esto no era por dinero, era por dignidad, era por respeto, era por decir basta. Le dije que ella era libre de pensar lo que quisiera, que su opinión dejó de importarme el día que leí lo que escribía de mí, que podía seguir con su vida construida con mi dinero, pero que de ahora en adelante iba a tener que construirla con el suyo propio. Los invitados empezaron a levantarse, uno por uno. Se despedían con frases incómodas. Feliz Navidad. Lo sentimos. Hasta luego. Se iban rápido, queriendo escapar de esa tensión, de ese dolor, de ese colapso familiar que no era suyo. Antonio intentó detener a algunos, pero nadie quería quedarse. Nadie quería estar de su lado, porque todos habían visto las pruebas. Todos sabían la verdad. Y en ese momento, él ya no era la víctima, era el villano. Y nadie quiere estar del lado del villano. Cuando el último invitado salió por la puerta, el silencio que quedó fue ensordecedor. Solo quedábamos nosotros, la familia, o lo que quedaba de ella. Antonio, Renata, Emilia, José, Cristiano, el notario, el testigo y yo. Los niños habían sido llevados a otra habitación por una prima que se los llevó antes de que todo explotara completamente. Mejor así. Ellos no necesitaban ver esto. No necesitaban cargar con el peso de lo que sus padres habían hecho. Ya tendrían tiempo de entender cuando fueran mayores. Cuando leyeran mi carta. Cuando supieran por qué su abuela tomó la decisión que tomó. Antonio se dejó caer en el sofá. Tenía la cabeza entre las manos. Ya no gritaba. Ya no protestaba. Solo respiraba pesadamente. Como si acabara de correr una maratón. Como si acabara de perder la batalla más importante de su vida. Y así era. Renata estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, con los brazos cruzados. Su postura era defensiva, rígida. Todavía no aceptaba lo que estaba pasando. Todavía creía que podía revertirlo de alguna manera. Emilia seguía sentada en el mismo lugar. Ya no lloraba. Solo miraba al vacío. Perdida. Confundida. José había desaparecido. Probablemente en el baño. Escondido. Como siempre hacía cuando las cosas se ponían difíciles. Cristiano sacó más documentos. Estos eran los finales. Los definitivos. Los que cerrarían todo sin posibilidad de vuelta atrás. El primero era un contrato de no acoso. Explicó que Carmen quería dejar claro que no deseaba ningún tipo de contacto con ellos a partir de esta noche. Nada de llamadas. Nada de mensajes. Nada de visitas no anunciadas. Si violaban esto, ella procedería legalmente. Con órdenes de restricción si era necesario. Antonio levantó la cabeza. Me miró con ojos inyectados de sangre. Me preguntó si realmente iba tan lejos. Si de verdad iba a cortar todo lazo. Le sostuve la mirada. Le dije que sí. Que no me dejaban otra opción. Que ellos habían destruido cualquier posibilidad de reconciliación el día que crearon ese grupo. El día que planearon una Navidad sin mí. El día que decidieron que yo era desechable. El segundo documento era aún más devastador para ellos. Era la escritura de la casa. Mi casa. La casa donde los había criado. La casa que Antonio había intentado poner a su nombre hace meses. Cristiano explicó que Carmen había decidido venderla. Que ya había encontrado un comprador interesado. Que el proceso de venta comenzaría en enero. Que el dinero de esa venta iría directamente a las instituciones de caridad mencionadas en el testamento. Que Antonio y Emilia no verían un solo centavo. Renata dejó escapar un grito ahogado. Preguntó dónde iba a vivir Carmen entonces. Cristiano respondió que eso no era de su incumbencia. Que Carmen tenía planes. Que estaría bien. Mejor que bien. Estaría en paz. Algo que no había tenido en años. Antonio se puso de pie de golpe. Empezó a caminar en círculos.
Se pasaba las manos por el cabello. Murmuraba cosas incoherentes. De repente se detuvo frente a mí. Me miró con algo que parecía desesperación genuina. Me dijo que no podía creer que estuviera haciendo esto. Que era su madre. Que las madres no abandonan a sus hijos. Que esto no era normal. Que necesitaba ayuda. Que claramente algo estaba mal conmigo. Que tal vez debería ver a un psicólogo. Lo miré por largo rato. Dejé que sus palabras flotaran en el aire. Y luego hablé. Le dije que tenía razón. Que algo había estado mal conmigo. Durante años. Décadas. Lo que había estado mal era que había olvidado mi propio valor. Que había permitido ser tratada como un banco ambulante. Que había confundido amor con sacrificio. Pero que ahora estaba mejor. Más lúcida que nunca. Le dije que las madres no abandonan a sus hijos. Pero que los hijos tampoco deberían abandonar a sus madres. Y que eso era exactamente lo que él había hecho. Me había abandonado emocionalmente hace años. Solo mantuvo contacto por conveniencia. Por interés. Por dinero. Que yo no era su madre para él. Era un recurso. Una fuente de ingresos. Un servicio. Y que cuando ese servicio dejara de funcionar, cuando yo muriera, iba a celebrar mi ausencia. Iba a repartirse mis cosas con Emilia. Iba a olvidar mi nombre. Como si nunca hubiera existido. Él abrió la boca para protestar. Pero no salió nada. Porque sabía que era verdad. Todo lo que decía era verdad. Y no tenía forma de negarlo. Emilia finalmente habló. Su voz era pequeña. Rota. Me preguntó si de verdad no había forma de arreglar esto. Si no podíamos hablar. Solo nosotras. Madre e hija. Sin abogados. Sin documentos. Sin toda esta formalidad. Le dije que no. Que el tiempo para hablar había pasado. Que tuvo años para defender a su madre. Años para decirle a su hermano que estaba mal lo que hacía. Años para plantarse. Pero eligió el silencio. Eligió la comodidad. Eligió ser cómplice. Y esa elección tenía consecuencias. Ella bajó la mirada. Las lágrimas volvieron. Pero ya no me conmovían. No como antes. Porque había aprendido que las lágrimas pueden ser genuinas y aún así no cambiar nada. Que el arrepentimiento real se demuestra con acciones. No con llanto. Cristiano continuó. Dijo que había un último punto. Uno muy importante. Sacó un sobre amarillo. Grande. Sellado. Explicó que dentro había una carta. Escrita de puño y letra por Carmen. Dirigida a sus nietos. Para que la leyeran cuando cumplieran 25 años y accedieran al fideicomiso. La carta explicaba todo. Los motivos. Las pruebas. La verdad completa. No para ponerlos en contra de sus padres. Sino para que entendieran. Para que aprendieran. Para que no repitieran los mismos errores. Para que supieran que el dinero no es amor. Que la familia no es obligación. Que el respeto se gana. Y que la dignidad nunca se negocia. Antonio me preguntó qué decía la carta. Le dije que nunca lo sabría. Que esa carta era para sus hijos. No para él. Que ellos decidirían qué hacer con esa información cuando fueran lo suficientemente maduros para procesarla. Que tal vez lo perdonarían. Tal vez no. Pero que al menos sabrían la verdad. No la versión editada que él les contaría. Sino la verdad completa. Con pruebas. Con contexto. Con todo. Renata dijo que esto era cruel. Que estaba usando a los nietos como arma. Le respondí que no. Que los estaba protegiendo. Protegiéndolos de convertirse en lo que sus padres se habían convertido. Personas que toman sin dar. Que explotan sin remordimiento. Que olvidan que detrás del dinero hay seres humanos con sentimientos. José regresó finalmente. Se quedó en el marco de la puerta. Sin atreverse a entrar completamente. Me miró y rápidamente desvió la vista. Le pregunté si tenía algo que decir. Negó con la cabeza. Típico. Nunca tuvo nada que decir. Nunca tuvo opinión propia. Siempre fue sombra de Antonio. Cómplice silencioso de todo. Le dije que su silencio también era una decisión.
Que callar ante la injusticia es ser parte de ella. Que él había visto cómo me trataban y nunca dijo nada. Nunca me defendió. Nunca alzó la voz. Y que eso lo hacía tan culpable como los demás. Él tragó saliva. Asintió levemente. Y volvió a bajar la mirada. Cristiano cerró su maletín. Dijo que su trabajo ahí había terminado. Que los documentos quedaban en poder del notario. Que copias serían enviadas por correo certificado a Antonio y Emilia en los próximos días. Que si tenían preguntas legales, podían contactar a su oficina. Pero que cualquier intento de contactar a Carmen directamente sería considerado acoso y se tomarían las medidas correspondientes. Les entregó tarjetas. Nadie las tomó. Las dejó sobre la mesa, junto a la carpeta con todas las pruebas, junto a los restos de lo que alguna vez fue una familia. El notario y el testigo se despidieron con formalidad. Salieron. Cristiano me miró. Me preguntó con los ojos si estaba bien. Asentí. Me preguntó si necesitaba que se quedara. Negué con la cabeza. Esto era algo que tenía que terminar yo sola. Me puse de pie. Tomé mi bolso. Miré a mi alrededor una última vez. Esa casa donde había pasado tantas navidades. Donde había cocinado tantas cenas. Donde había limpiado tantos platos. Donde había fingido tantas sonrisas. Ya no me pertenecía. No emocionalmente. Tal vez nunca lo había hecho. Caminé hacia la puerta. Antonio me bloqueó el paso. Me sujetó del brazo. No con fuerza, pero con desesperación. Me suplicó que no me fuera así. Que habláramos. Que arregláramos esto. Me solté con suavidad. Le dije que no había nada que arreglar. Que todo estaba dicho. Que todo estaba hecho. Que ahora cada uno tendría que vivir con sus decisiones. Él con las suyas. Yo con las mías. Y que por primera vez en 25 años, yo estaba en paz con las mías. Emilia se acercó. Intentó abrazarme. Me aparté. No con brusquedad. Solo con firmeza. Le dije que no. Que ya no. Que los abrazos sin amor no significan nada. Que prefería la distancia honesta a la cercanía fingida. Ella se quebró de nuevo. Cayó de rodillas. Me suplicó que no la abandonara. Que era mi hija. Que me necesitaba. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Un último pedazo de la madre que había sido. Pero no cedí. Porque sabía que si cedía ahora, todo volvería a ser igual. Y yo no podía volver a esa prisión. No después de haber probado la libertad. Le dije que siempre sería su madre. Pero que ser madre no significa ser esclava. Que ella tenía que aprender a vivir sin depender de mí. Que tenía 40 años. Que ya era hora. Salí de esa casa. Cerré la puerta detrás de mí. Escuché gritos adentro. Llantos. Pero no volteé. No regresé. Caminé hacia mi auto. El aire frío de diciembre me golpeó la cara. Respiré profundo. Y por primera vez en meses, sentí que podía respirar completamente. Sin peso. Sin culpa. Sin cadenas. Subí al auto. Arranqué. Y me alejé. Sin mirar por el espejo retrovisor. Porque mi pasado ya estaba donde debía estar. Atrás. Y mi futuro, incierto pero mío, estaba adelante. Conduje sin rumbo fijo durante la primera hora. Solo manejaba, dejando que las luces de la ciudad pasaran como estrellas fugaces. No puse música. No lloré. No sentí nada más que un vacío extraño. No era tristeza. No era alivio. Era algo intermedio. Como estar suspendida entre dos mundos. El que acababa de dejar y el que todavía no comenzaba. Me detuve en un mirador. Apagué el motor. Me quedé ahí sentada mirando las luces de la ciudad abajo. Pensé en todo lo que había pasado. En los 25 años. En el grupo. En la traición. En esta noche. En sus caras cuando vieron las pruebas. En el colapso de su mundo perfecto construido sobre mis espaldas. Saqué mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas. 12 de Antonio. 3 de Emilia. 2 de números desconocidos. Varios mensajes de texto. No los abrí. No los leí.
Simplemente bloqueé los números, uno por uno, sin dudar, sin arrepentirme. Cada bloqueo era una puerta que se cerraba, una cadena que se rompía, una liberación. Cuando terminé, me sentí más ligera, como si acabara de soltar un peso que había cargado tanto tiempo que olvidé cómo se sentía caminar sin él. Guardé el teléfono. Arranqué de nuevo, esta vez con un destino claro. Mi casa. Por última vez. Llegué pasada la medianoche. La casa estaba oscura, silenciosa. Entré y encendí las luces. Me quedé parada en la sala, mirando cada rincón, cada mueble, cada fotografía en la pared. Había tantos recuerdos ahí, buenos y malos, pero ya no me pertenecían. O tal vez nunca me habían pertenecido realmente. Eran recuerdos de una Carmen que ya no existía, de una mujer que se sacrificaba hasta desaparecer, que daba hasta quedarse vacía, que amaba hasta destruirse. Esa Carmen había muerto esta noche, y en su lugar había nacido alguien nuevo, alguien que todavía no conocía del todo, pero que estaba ansiosa por descubrir. Los días siguientes fueron extraños. Me desperté cada mañana esperando llamadas, esperando que tocaran a mi puerta, esperando drama. Pero no pasó nada. Cristiano me explicó que el contrato de no acoso estaba funcionando, que Antonio había consultado con un abogado, que le habían dicho que todo estaba legalmente blindado, que no tenía caso pelear, que solo perdería más dinero, dinero que ya no tenía, porque las tarjetas canceladas habían dejado al descubierto su realidad financiera. Sin mi apoyo, estaban al límite. Las cuentas por pagar se acumulaban. Los lujos que habían dado por sentados ya no eran posibles. Y la realidad les estaba pegando duro. Recibí un correo de Emilia. No directamente, sino a través de una amiga mutua que me lo reenvió. En el correo, Emilia me suplicaba que reconsiderara, que habláramos, que ella entendía mi dolor, que quería arreglar las cosas, pero no mencionaba el dinero, no mencionaba sus acciones, no asumía responsabilidad real, solo quería que yo cediera, que perdonara, que volviera a ser la de antes. Le pedí a la amiga que no le respondiera, que no fuera intermediaria, que esto era entre Emilia y yo, y que entre Emilia y yo ya no había nada. La amiga entendió. Me dijo que respetaba mi decisión, que incluso la admiraba, que ojalá ella tuviera el valor de hacer lo mismo con su propia familia tóxica. Empecé a empacar, poco a poco, sin prisa. Separé lo que me llevaría de lo que dejaría. Me sorprendió darme cuenta de lo poco que realmente necesitaba. Ropa, algunos libros, fotografías de cuando mis hijos eran pequeños, de cuando mi esposo vivía, de cuando éramos felices, o al menos creíamos serlo. El resto era solo cosas, muebles, adornos, objetos que había acumulado pensando que hacían un hogar. Pero un hogar no son las cosas, es la gente, y la gente que debía estar ahí ya no estaba. Tal vez nunca estuvo realmente. Doné la mayoría de mis pertenencias, ropa a refugios, muebles a familias necesitadas, libros a bibliotecas comunitarias. Me quedé con lo esencial, con lo que cabía en 3 cajas y 2 maletas. La venta de la casa se concretó en febrero. Un matrimonio joven la compró, con 2 niños pequeños. Me dieron pena y alegría al mismo tiempo. Pena porque iban a vivir en un lugar lleno de fantasmas, de memorias que ya no existían. Pero alegría porque tal vez ellos crearían nuevas memorias, mejores, más verdaderas. Les entregué las llaves un viernes por la tarde. La mujer me abrazó, me agradeció, me dijo que cuidarían bien la casa. Asentí, le deseé suerte, y me fui sin voltear atrás, porque esa parte de mi vida había terminado. Cerrado el capítulo, pasado la página, comenzado el siguiente. Me mudé a una ciudad costera, un lugar donde nadie me conocía, donde no había historia, donde podía ser quien quisiera ser. Renté un departamento pequeño, con vista al mar. Me costaba $500 al mes.
mucho menos de lo que gastaba manteniendo a mi familia. El primer día en ese departamento me senté en el balcón. Escuché las olas. Sentí la brisa salada. Y lloré. Pero no de tristeza. De liberación. De alivio. De gratitud. Porque había sobrevivido. Había escapado. Había elegido la vida sobre la obligación. Y eso era algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Conseguí trabajo en una biblioteca local. No porque necesitara el dinero desesperadamente, sino porque necesitaba propósito. Necesitaba rutina. Necesitaba algo que me sacara de mi cabeza. Los libros siempre habían sido mi refugio. Y ahora trabajar rodeada de ellos se sentía como estar en casa. Mis compañeros eran amables. No preguntaban mucho sobre mi pasado. Solo me aceptaban como era. Carmen, 70 años. Amante de los libros. Nueva en la ciudad. Eso era suficiente para ellos. Y era suficiente para mí. Hice nuevas amigas. Mujeres de mi edad. Algunas viudas. Otras divorciadas. Otras que simplemente decidieron vivir solas. Todas con historias. Todas con cicatrices. Pero todas aún de pie. Aún respirando. Aún creyendo que la vida valía la pena. Nos reuníamos los martes para tomar café. Los jueves para caminar por la playa. Los sábados para jugar cartas. Y por primera vez en décadas, reí sin fingir. Hablé sin medir cada palabra. Existí sin tener que justificar mi existencia. Era libre. Finalmente libre. Los nietos me escribieron eventualmente. No todos. Pero 2 de ellos. Los mayores. Ya tenían 18 y 19 años. Me dijeron que habían escuchado versiones contradictorias de lo que pasó aquella Navidad. Que Antonio y Emilia les habían dicho que yo me había vuelto loca. Que el abogado me había manipulado. Que les había quitado su herencia por locura senil. Pero que ellos tenían dudas. Que conocían a sus padres. Que sabían cómo eran. Y que querían escuchar mi versión. Les respondí con honestidad. Les conté todo. Les mandé copias de las pruebas. Del grupo. De los mensajes. De los comprobantes. No para ponerlos en contra de sus padres, sino para que supieran la verdad. Ellos se tomaron su tiempo para responder. Semanas. Pero cuando lo hicieron, me agradecieron. Me dijeron que entendían. Que lo sentían. Que ojalá las cosas hubieran sido diferentes. No me pidieron dinero. No me pidieron nada. Solo querían saber que estaba bien. Y eso significó más que cualquier disculpa. Antonio intentó contactarme una vez más. 6 meses después de aquella Navidad. No directamente, sino a través de una carta. Una carta larga, llena de justificaciones, de excusas, de intentos de explicar lo inexplicable. Decía que había estado bajo mucha presión, que Renata lo había influenciado, que nunca había querido lastimarme, que el grupo había sido una broma de mal gusto, que por favor reconsiderara el testamento, que él era mi hijo, que merecía algo. Leí la carta una vez y la tiré a la basura, porque no había nada que reconsiderar. No había nada que perdonar de esa manera. El perdón no es olvido. El perdón no es volver a lo mismo. El perdón es soltar. Y yo ya había soltado. Ya no cargaba ese peso. Ya no era mi problema. Emilia fue diferente. Me escribió 2 años después. Una carta más corta. Más honesta. Decía que había estado en terapia. Que estaba trabajando en entender su rol en todo lo que pasó. Que se daba cuenta de que había sido cobarde. Que había elegido la comodidad sobre hacer lo correcto. Que no esperaba que la perdonara. Pero que quería que supiera que lo sentía. Genuinamente. Profundamente. Que estaba tratando de ser mejor. De enseñarle cosas diferentes a sus hijos. De romper el ciclo. No le respondí inmediatamente. Me tomé semanas. Pero eventualmente lo hice. Le dije que apreciaba su honestidad. Que me alegraba que estuviera trabajando en sí misma. Que tal vez algún día podríamos tener algún tipo de relación. Pero que por ahora, necesitaba mi espacio.
Ella entendió. No volvió a insistir. Solo me enviaba una postal cada cumpleaños. Sin pedir nada. Solo diciendo que pensaba en mí. Y eso era suficiente. Por ahora. Hoy es Navidad nuevamente. Han pasado 3 años desde aquella noche. Estoy sentada en mi balcón, con una taza de chocolate caliente, viendo el atardecer sobre el océano. No hay pavó. No hay buffet. No hay 30 personas esperando que yo pague su felicidad. Solo yo. Mi paz. Mi libertad. Y es suficiente. Más que suficiente. Es todo. Algunas vecinas me invitaron a cenar. Les dije que tal vez más tarde. Que primero quería disfrutar el silencio. Y aquí estoy. Disfrutándolo. Sin culpa. Sin miedo. Sin la necesidad de demostrarle a nadie mi valor. Porque finalmente lo entiendo. Mi valor no está en lo que doy. Está en quién soy. Y soy suficiente. Siempre lo fui. Me preguntan a veces si me arrepiento. Si extraño a mi familia. Y la respuesta es complicada. Extraño la idea de lo que pudo haber sido. Extraño a los niños que fueron. Pero no extraño la realidad de lo que era. No extraño el dolor. La explotación. La falta de respeto. No extraño ser invisible en mi propia vida. Así que no. No me arrepiento. Porque esta vida que tengo ahora, pequeña pero mía, vale más que todas las navidades falsas que dejé atrás. Vale más que el amor condicionado. Vale más que las migajas de afecto envueltas en exigencias. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Sin dudarlo. Porque me elegí a mí misma. Y esa fue la mejor decisión que tomé en 70 años. El sol se esconde lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Es hermoso. Pacífico. Real. Cierro los ojos y respiro profundo. El aire salado llena mis pulmones. Y sonrío. Una sonrisa genuina. De esas que nacen desde adentro. Porque soy libre. Porque sobreviví. Porque mi historia no terminó aquella Navidad. Apenas comenzó. Y este nuevo capítulo, escrito solo por mí, para mí, es el mejor de todos. Mi nombre ya no es el suyo. Mi historia apenas empieza. Y esta vez,